Voy a llamar a la pastora que esté pasando por este lugar y vamos a estar orando. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, te pedimos, Dios, en esta hora que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor, nuestro corazón. Hoy queremos alimentarnos, Señor, con tu palabra. Que la palabra que trae hoy la pastora, Señor, sea para edificar nuestra vida, sea para mejorar cada día más, Señor. Te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, toma el control de la pastora, toma el control, Señor, de su palabra que va a salir de su boca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gracias, pastor. Qué gusto estar con ustedes esta noche en un día tan especial así, en que celebramos el Día de la Madre, pero también 211 años de que nuestro país es nuestro país, nuestro hermoso Paraguay, ¿verdad? Y qué privilegio haber nacido en nuestra tierra. Tenemos que entender de que donde Dios nos planta tiene un propósito para nuestras vidas. Y vamos a irnos al principio un poco y vamos a recordar cómo nacieron los primeros hombre y mujer en el Génesis. Y vemos allí de que Dios creó todo, le creó al hombre y le puso a trabajar ya en el Edén y le dijo, bautizale a cada animal, ponele su nombre. Y bueno, él empezó a servirle al Señor, pero de repente, ¿verdad?, se dieron cuenta de que le hacía falta una ayuda idónea y que no estaba bien que el hombre esté solo. Y allí le creó a la mujer. Pero saben que toda la creación de Dios estaba hecha del polvo, inclusive el hombre. Pero cuando Dios le creó a la mujer, no le creó del polvo. Le creó de una materia prima superior y le hizo de una forma muy especial. Pero lo que es tan espectacular también es que cada día Dios hacía una evaluación de su creación y en Génesis decía, es bueno lo que hice, es bueno lo que hice. Pero hubo un día, el único día en el que le creó a la mujer, Él dijo, esto es bueno en gran manera. Esto es bueno en gran manera. Qué hermosa creación Dios hizo por lo visto, porque Él mismo se dio una palmadita en la espalda, ¿verdad?, de una forma especial ese día y dijo, es bueno en gran manera lo que hice con Eva, ¿verdad? Y Adán no encontró nombre para ella y le puso su mismo nombre, le puso varona, ¿verdad? Seguro que se quedó así, ¿verdad?, obnubilado cuando le vio a la mujer, ¿verdad? Porque le había visto a todas las bestias y le ponía sus nombres, pero cuando le vio a ella se quedó sin palabras y le nombró como a él, varona, ¿verdad? Y vemos también allí que Dios dijo que les hizo a su imagen y semejanza. O sea que Él puso 50% de su semejanza en Él y 50% de su semejanza en ella. Si nosotros queremos manifestarle a Dios en este mundo, revelarle, que la gente le pueda conocer a Dios, se tiene que dar esa sinergia. Se tienen que manifestar totalmente, ¿verdad?, los atributos que puso en Él como los atributos que puso en ella. Si es que no está ella, Dios no se puede revelar. Allí Dios completó, ¿verdad?, su imagen y su semejanza para este mundo. Pero el enemigo, estaba seguramente tan pichado, ¿verdad?, de todo lo bello que hacía Dios, tan envidioso él, ¿verdad?, tan orgulloso, que como siempre él busca destruir su creación. Y por supuesto, quiere destruir lo más bello que Dios hace, que Dios crea. Siempre está haciendo falsificaciones de lo maravilloso que Dios hizo. Falsificaciones sucias, destructivas, como sabemos que ahora mismo
en todo el mundo se manifiestan, ¿verdad? Con el rótulo de somos modernos, somos la nueva generación, ¿verdad? Pero Él también puso sus ojos en la mujer y puso su empeño y puso sus estrategias para destruir lo que completaba la revelación de lo que Dios era. Y si nos vamos a Génesis 3:15, conocemos todo el relato de lo que ocurrió, ¿verdad? Satanás le tentó a Eva, le tentó y le engañó a Eva. Pero finalmente Dios lanza aquí una profecía tan tremenda donde Él dice que va a restaurar todo lo que ocurrió en el Edén. Y dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una palabra profética, ¿verdad? Pero desde el Génesis vemos que Dios puso en enemistad al enemigo con la mujer. Porque la mujer, y vemos después hasta en las profecías que se van a ir cumpliendo después, ¿verdad? Es como un arma secreta de Dios contra el enemigo. La mujer tiene la capacidad de dar esas patadas voladoras, como se dice, contra el enemigo, ¿verdad? Y el Señor dice allí, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es la que iba a herir en su cabeza al enemigo. Y ese acto profético ya comenzó. Cristo venció todo lo que el pecado trajo al mundo, pero esa profecía sigue y sigue hasta la venida de Cristo. Y seguimos dando golpes en la cabeza al enemigo. Y sigue siendo la mujer súper estratégica para eso. Entonces, yo quería un poco hablar de que el enemigo desde el Génesis busca anular los atributos, las características que la mujer tiene. Si nosotros vemos la cultura y el desarrollo de la cultura del mundo, vemos que en todas las culturas la mujer es denigrada, ¿verdad? Por ejemplo, hasta hace pocos años en Corea, en la iglesia evangélica, a las mujeres no se les permitía sentar con los hombres. Las mujeres tenían que sentarse en otro lugar, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, cómo se manejaban los judíos en la cultura hebrea, las mujeres ni siquiera tenían permitido entrar al templo, ni aprender a leer, ni aprender la ley, ¿verdad? Jesús restaura eso y Pablo dice, nosotros pensamos que Pablo dice, no le permito a la mujer que enseñe, ¿verdad? Pero realmente lo que está haciendo es le está elevando allí porque está diciendo, a partir de ahora la mujer va a entrar al templo y va a aprender como el hombre y va a escuchar la palabra de Dios y va a recibir conocimiento del Señor. Le está elevando allí, no le está denigrando a la mujer, ¿verdad? Ciertamente vemos, por ejemplo, en la ventana 1040, que es la ventana donde hay más musulmanes, como la mujer es rebajada a ser simplemente una herramienta. Ni siquiera es considerada como un animal. Es como una herramienta. ¿Recuerdan la caja de herramientas que solemos tener en la casa, donde tenemos el destornillador, el martillo, ¿verdad? Bueno, la mujer en esas culturas es considerada una herramienta. En la China, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la mujer se embarazaba, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo, ella tenía que esconderse en los montes para tenerle a su hijo. Porque si llegaba a tener una mujer, ¿verdad? Esa mujer con toda seguridad iba a morir, ¿verdad? Entonces,
todo eso fue una estrategia del enemigo para poder abortar esa imagen de Dios que el mundo necesita para manifestar su reino en este mundo. El mundo necesita ese 50% de revelación de atributos de la mujer para que su reino venga a la tierra, para que la gloria de Dios pueda inundar este planeta y este mundo. Pero el enemigo quiere destruir esto. Y nosotros vimos eso, por ejemplo, en Paraguay, qué poder hay en las mujeres cuando durante la guerra de la Triple Alianza fueron las residentas las que reconstruyeron nuestra nación. Ellas, por ejemplo, llegaron a tal nivel de negación para levantar nuestra nación, que habiendo perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos, a sus papás, a sus primos, ¿verdad? Ellas decidieron seguir adelante. Y, por ejemplo, llegaron al punto de tener que aceptar que un marido tuviese 7 mujeres, 8 mujeres, ¿verdad? Y hijos con ellas para poder repoblar nuestra nación. Imagínense, ¿verdad?, la resistencia emocional que tiene una mujer. Posiblemente un hombre no soportaría todo lo que la mujer puede soportar, pero Dios la diseñó así y Dios necesita esos atributos reflotar, aflorar en el mundo. Y muchas veces en la misma iglesia nosotros relegamos a las mujeres, pero para que se pueda restituir, para que podamos traer un avivamiento espiritual, necesitamos que la mujer se manifieste con los dones, con los atributos que ella tiene. Y bueno, lo que aprendimos con esta pandemia, aprendimos, por ejemplo, a vivir como en las cuevas, ¿verdad? Aprendimos a estar encerrados, a estar, ciertamente que en esta época ya tenemos redes sociales, ¿verdad? Pero aprendimos a estar aislados y a veces las redes sociales más bien nos ayudan a aislarnos más, ¿verdad? Tras la pantalla y la careta de los perfiles y de las redes, ¿verdad? Nos aislamos más. Y así también yo quería un poco mostrarles un caso especial. No es el caso de una mujer, pero es un caso de una artista que tenía así un corazón muy de mujer también, ¿verdad? Era un hombre, era un guerrero, pero vemos cómo el enemigo, cuando alguien tiene un propósito poderoso, así como las mujeres tienen un propósito tan estratégico y poderoso, el enemigo siempre más o menos sigue el mismo procedimiento de meterles en las cuevas. Y vamos a hablar un poco de David. David y su experiencia en una cueva. David, desde pequeñito, recibió lanzas, tal vez no fueron las de Saúl, pero no sé si ustedes recuerdan cuando Dios quiso ungir a su rey, a su nuevo rey, le mandó a su sacerdote a la casa de David para ungirle, y allí vemos que David no estaba presente. Ni siquiera le tenían en cuenta, ¿verdad? Le llamaron a todo el desfile de todos sus hermanos, ¿verdad? Pero David no estaba allí. David era el olvidado. Y él estaba por allá, por el campo. Y le dice el sacerdote, pero no, hay otro hijo más acá. No le estoy encontrando al que tiene que estar ungido. Y seguramente que su papá le codeó a su esposa, che, ¿quién es lo que falta, verdad? ¿De quién está hablando? Y ella pensando, ¿verdad? Y allí le llamaron a David, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que él iba a tener el perfil del amado de Dios? Del rey que iba a gobernar Israel conforme al corazón de Dios. Y fueron a buscarle a David y le ungieron. Y todo el mundo pensaría, bueno, acá ya empezó todo, ya tenemos un nuevo rey, ya está ungido. Pero David allí empezó una serie de travesías, así como la mujer muchas veces tiene que sortear cuando tiene un propósito. Y empezó una serie de ataques y de lanzas de parte de Saúl durante toda su vida.
Y en un momento dado, él se escapó, huyó y se encerró en la cueva de Adulam. Y allí es que yo quiero que veamos un poco cómo él actuó en esa cueva de Adulam. Y quiero que vayamos un poco a un salmo que él escribió allí, el Salmo 142. Si ustedes tienen sus Biblias allí, el rey Saúl más de una vez quiso matarlo, ¿verdad? Más de una vez. Y hasta él tuvo que fingir que estaba loco, tuvo que huir, tuvo que pasar muchas humillaciones, siendo ya un ungido del Señor, siendo ya un elegido del Señor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también recibimos lanzas en nuestras vidas. Nosotras las mujeres recibimos diferentes tipos de lanzas, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años de edad. Y yo también, cuando me casé muy joven, tuve crisis en mi matrimonio y estuve separada de mi esposo por varios meses, ¿verdad? Creo que por años y todo. También tuve la experiencia de que perdí un bebé. Y todas esas son lanzas que vienen a nuestra identidad para que nosotros nos escondamos en una cueva. Que nos escondamos en una cueva. Y muchas mujeres pasan diferentes situaciones, pasan abusos, a veces pasan humillaciones de sus jefes. Hay veces que de las personas que más amamos, tal vez nuestro cónyuge o nuestros hijos, recibimos lanzas. El enemigo usa esas lanzas para anular lo que ella debe hacer o ser. Y dice en el Salmo 142 el título, ¿verdad? Por cierto, esa cueva de Adulán era una cueva que estaba así casi enfrente donde un día David le venció a Goliat. O sea que él miraba de ahí y recordaba esos días gloriosos, ¿verdad? En que él había vencido a Goliat y que esa gran maravillosa victoria hacía que le cantasen a David coritos y todo, ¿verdad? Y dice que en el Salmo 142 dice, petición de ayuda en medio de la prueba, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. No sé si tienen ese título en su Biblia. Era la oración que David hizo cuando estaba en la cueva. ¿Y qué hizo David cuando estuvo allí? Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiere conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que hizo David cuando estuvo en la cueva de Adulam? ¿Qué hizo? En el versículo 5, por ejemplo, hay un poco de copiatina ahí para ver, ¿verdad? Dice, sí. Cuando el enemigo nos quiere meter en las cuevas, cuando nos manda sus lanzas, tenemos la opción de lavarnos las heridas, llorar, zapatear, ¿verdad? O tenemos la opción de enfocarnos en Dios y clamarle a Él. Tenemos la opción de hacernos los patitos feos. Ay, yo luego soy la víctima. Yo luego, ¿cómo lo voy a poder hacer así esto? ¿Cómo voy a salir de aquello, verdad? Y me encierro cada vez más. Puedo caer en una depresión o puedo, ¿verdad?, enfocarme en Dios y clamarle a Él. Y decirle, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué hermoso, ¿verdad? Yo estaba leyendo otras versiones y dice,
Les leo un poco para que escuchen parafraseado. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. Hay veces que no sabemos ni para dónde irnos, qué caminos tomar. No es coincidencia que estemos allí. Satanás nos lleva a esos puntos, ¿verdad? Satanás quiere que nosotros nos desenfoquemos, que nos anulemos. Y dice, solo tú sabes qué camino debo tomar, vaya donde vaya. Mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, Señor te pido ayuda y te digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Y hubo otro salmo también que David escribió estando ahí en esa cueva. El Salmo 57. Vamos a irnos un ratito a leer qué es lo que pasaba por la cabeza de David cuando llegó al punto de que él ya era un ungido de Dios. Él ya era el elegido de Dios, pero tuvo que ir a esconderse en una cueva. Y dice el Salmo 57, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Acá esta es una instrucción para los músicos, ¿verdad? Al músico principal cantar sobre no destruyas. Y dice David en el Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Él una vez más se dirige a Dios. Imagínense un poco, hace poco estuve recibiendo un flyer de una gallina que le cubría a sus pollitos bajo sus alas, ¿verdad? Que justo compartí otra vez eso, ¿verdad? Pero me encantó la gallina clueca cubriéndole bajo sus alas. Y si alguien vio una gallina clueca, puede darse cuenta de que ni siquiera se le ve a veces a los pollitos ahí, ¿verdad? De repente escucha un crr, crr, ¿verdad? De repente, y por eso sabe que los pollitos están, pero es tal la forma en que la gallina le cubre a sus bebés que ni siquiera son percibidos. Y él dice, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Cuando yo me imagino esto, David no buscó solamente en esa cueva una protección física. No buscó solamente resguardarse de las lanzas físicas, sino que más bien él estaba buscando allí una protección emocional y espiritual. Y encontró eso, porque él dice que él se escondía bajo las alas de Dios. Él se sentía allí como el pollito bajo la gallina clueca. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Qué convicción hermosa. David decía, yo le clamo al Dios que va a cumplir su propósito en mí. Él ya tenía esa certeza. Aunque al mirar así estaba seguro en una cueva llena de murciélagos, me imagino que habrá sido como la cueva de Batman, ¿verdad? Acá los que ven cartoons seguro se imaginan eso, ¿verdad? Era una cueva fría, húmeda, hambrena, pero él tenía la certeza y decía y proclamaba allí, ¿verdad? Que Dios iba a cumplir su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. David no dependía de las lanzas de Saúl, de que el número 1 de Israel en ese momento le quería matar. Él ya profetizaba, ya veía, ya confiaba. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos cuando estamos en esas cuevas? Porque todos pasamos por cuevas en nuestra vida. Antes de conocerla a Cristo, estoy segura de que muchos pasan por muchas, especialmente, ¿verdad? Porque como vimos, Dios le enemistó al enemigo contra la mujer. Él más que nada
le tiene en su blanco como enemiga a la mujer. Yo creo que más que al varón, porque es algo estratégico para él. ¿Y qué hacemos cuando pasamos por esas cuevas? ¿Qué hacemos? Evidentemente que David no le buscó solamente a Dios en el momento en que estuvo en la cueva. Evidentemente que para poder proclamar todo eso que él proclamaba, él ya llevaba una vida permanente de estar en contacto, de relacionarse con Dios. Eso no era fruto de esas lanzas ni de esa cueva solamente, sino que era un fruto de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que él cuando, por ejemplo, pastoreaba a las ovejas, él se pasaba alabándole al Señor, escribiendo y cantando salmos, ¿verdad? Él era una persona que en su estilo de vida le tenía presente al Señor todo el tiempo. Así que si nosotros queremos salir o pasar, atravesar por esas cuevas, como David lo hizo, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cómo tendría que ser nuestro estilo de vida? Tendríamos que priorizarle en el día, tendríamos que buscarle, tendríamos que ser conscientes de que con quién caminamos, con quién vivimos, quién mora en nosotros, quién nos acompaña, porque eso no fue algo improvisado. Y vamos un poco a ver, dice el versículo 7, mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Él en esa cueva lloró, estoy segura que lloró, ¿verdad? Por la forma en que al principio en estos salmos que acabamos de leer decía, él clamé al Señor, ¿verdad? Se nota que él amargamente le buscó al Señor, él oró, pero él también se vistió de fe, se limpió sus heridas, se sacudió, ¿verdad?, de sus problemas y se enfocó en Dios. Dejó de mirarle a sus problemas y se enfocó en Dios. Pero esas cuevas, hay muchas cuevas que están naturalmente. Hay otras cuevas que las hace el hombre, ¿verdad? En la tierra, cuando hablamos de cuevas. Pero también nosotros tenemos cuevas que las hace el enemigo. Y aún así, Dios utiliza todo eso para su propósito. Porque sus propósitos son más grandes que las cuevas que atravesamos. Sus propósitos superan esas situaciones. El propósito de David no estaba hasta allí, era más allá. Era mucho más allá. Entonces, Dios tenía un propósito demasiado grande. Y por supuesto, Satanás siempre percibe esto, ¿verdad? Y siempre quiere truncar sus propósitos. Y vamos un poco a ver exactamente el lugar donde ocurría todo esto en 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. Y allí es donde cuenta lo que ocurrió con David en la cueva de Adulam. El relato, no desde David que escribió los salmos, sino desde afuera, el relato histórico, ¿verdad? Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Imagínense que su familia le había abandonado. ¿Se acuerdan cuando él se fue antes de pelear con Goliat, sus hermanos le humillaron, le dijeron, andate a casa, ¿qué es lo que vos haces acá, verdad? ¿Quién no tiene hermanos así de repente que se burlan de nosotros? A mí mis hermanos me decían, a vos te encontramos debajo del puente, me decían, ¿verdad? Porque me llevaba mucho con ellos y no me parecía mucho a mis hermanas mujeres. Gracias a Dios después tuve una sobrinita idéntica a mí, ¿verdad? Ella me reivindicó totalmente, pero ellas siempre me tentaban esto, ¿verdad? ¿Y quién no tuvo hermanos así como los hermanos de David, ¿verdad? Que le tientan a su hermano, que le humillan, ¿verdad?
Y todos, realmente todos estaban en contra de David. Y cuando David estaba allí, en la cueva de Adulón, dice que él empezó a clamar. ¿Y qué ocurrió después? Cuando vimos todo esto que él decía en los Salmos 142, 57, dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¡Wow! Hubo una reconciliación familiar, parece allí, ¿verdad? Porque ¿quiénes vinieron a él allí a la cueva? ¿Quiénes vinieron? Su familia estuvo con él. Y después dice, y uno diría, wow, Dios va a enviar una super ayuda, ¿verdad? Le envió a esos que todo el tiempo le tentaban, le humillaban, le achicaban. Y después uno pensaría, wow, Dios le va a mandar a un comando de élite, unos boinas verdes allí para apoyarle porque él está clamando, ¿verdad? Pero dice que, ¿quiénes vinieron? Sí, vinieron unos pobrecitos, ¿verdad? Endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo ¿cuántos? No, eran pocos los problemas que el Señor le mandó allí, ¿verdad? 400 hombres, ¿verdad? Elegidos así, ¿verdad? Los que eran pobres, los que estaban con depre, ¿verdad? Los que eran... Y, wow, ¿qué habrá hecho David con ellos? Saben que cuando vemos después el relato de estos 400 hombres, algo pasó en esa cueva con esos hombres. El impacto de esa intimidad que David tenía con Dios y esa unción que él recibió de parte del Señor cuando era joven, le afectaba tanto a su entorno. Y yo creo que él les aferró a Dios. Posiblemente, ¿verdad? Él empezó a compartir con ellos. Miren, allá enfrente, allá yo le vencí a Goliat. Pero ¿saben por qué? Porque yo le vencí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque Dios no quería que su pueblo sea avergonzado, ¿verdad? Y seguramente que David le relataba los prodigios y las maravillas de su Dios. Y él hizo que ellos se aferraran a Dios. Fue tanta la fidelidad de esos hombres, pero no a David, al Señor de David. Esos hombres iban a dar todo porque respaldaban al ungido del Dios, por Dios, ¿verdad? También él le sanó su corazón. Allí en ese lugar seguramente que les hizo pasar por unos días de sanidad interior, ¿verdad? Escuchaba sus problemas, les hacía recibir el amor de Dios, sanar sus heridas, y él les restauró a estos hombres. También les volvió guerreros, porque David era un hombre de guerra, y nosotros vemos después que esos 400 se volvieron esos boinas verdes por los cuales David estaba orando cuando estaba en esa cueva. Tal vez cuando vinieron no, pero Dios tenía un propósito para él. Y David era un guerrero, y dice el Salmo 141:1, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pero ¿qué pasó después de la cueva? ¿Qué pasó cuando David salió de esa cueva? Directamente, ¿verdad? Poco tiempo después, David de la cueva saltó al trono, saltó a reinar. ¿Saben? Si Dios nos quiere usar en propósitos grandes, si Dios quiere que nosotros traigamos su reino aquí en la tierra, vamos a pasar por cuevas. Mamás, todas las cosas, las tribulaciones que muchas veces pasamos por ser mamás, por ser esposas, por ser hijas, tienen un propósito grande. Y Dios quiere que nosotros traigamos su reino a esta tierra. Y así como David de esas cuevas pasó a reinar, él también, cuando nosotros atravesamos esas cuevas, agarradas de Dios, preparadas por mantener una intimidad con Él, sí o sí, el Señor nos va a llevar a un nivel de manifestar su reino. Y imagínense que Él no pasó a ser rey así nomás.
Quiero que se imaginen un poco una manguera donde fluye mucha agua, mucha corriente de agua. ¿Qué ocurre cuando uno presiona esa manguera? Esa manguera que tiene una presión grande, ¿verdad? Tiene buena presión de agua y se le quiere obstaculizar, se le quiere detener. ¿Qué ocurre con el agua? Sale con más presión. Sale con más presión. Así que nosotros podemos tener la certeza de que todo lo que el enemigo quiera hacer por truncar esa unción que Dios nos dio. Porque cuando nosotros le aceptamos a Cristo en nuestra vida, hemos recibido la unción que rompe todo yugo. Hemos recibido una unción mayor que la que recibió David ese día cuando era jovencito en su casa a través del sacerdote. Nosotros recibimos la unción del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cada vez que el enemigo nos presione, tienen que saber que eso es para un nivel más alto, ¿verdad? Un nivel más alto de alcance. Un nivel más alto de poder de Dios que se va a manifestar a través nuestro. O sea que el enemigo quiere obstaculizar, pero ustedes tienen que saber que agarrados de Dios, eso va a salir con más presión. El diablo pretende que va a parar lo que Dios quiere hacer, pero él no te puede capturar, él no te puede detener y vos vas a llegar mucho más lejos de lo que vos misma te puedas imaginar. Vos vas a llegar a donde Dios planeó, pero agárrate de Él. Hacé como David, mantén esa intimidad con Él, para que realmente la corriente en esa manguera sea fuerte y cuando haya presión, realmente vos puedas llegar a esos lugares donde Dios te quiere llevar. Entonces, Dios le sacó de la cueva. Y así como Dios le sacó de la cueva, Él también contigo quiere salir de esa cueva. Quiere decirte no temas, ¿verdad? Quiere decirte que no quiere que sigas ahí. Y yo quiero que repitan, yo estoy ungida por el Espíritu Santo. Yo estoy ungido por el Espíritu Santo. Proclamen eso. No es cualquier cosa esa unción que ustedes tienen. Entonces Dios les va a dar la gracia, la fuerza, el poder y Dios les va a dar la victoria ante cualquier cueva, ante cualquier lanza que reciban. Y ahí en esa cueva Dios les está entrenando. Dios les está entrenando. Es la presión que está preparando que ustedes venzan a otro nivel. Arráiganse de Dios, porque en la cueva hay transformaciones. Esos 400 que estaban, no sé cómo se imaginan los 400 cuando entraron ahí. Endeudados, ¿verdad? Despotricando contra todos, amargados. No, hombre, lo peor de lo peor, ¿verdad? Pero ¿cómo salieron de allí? Transformados. Esa cueva era un proceso de transformación y salieron de allí guerreros, salieron de allí vencedores. Ustedes saben, seguramente habrán visto esa película Los muchachos acá, los 300 espartanos, ¿verdad? Más o menos así eran los 400 de David. Eran otro level de gente. ¿Por qué? Porque ellos recibían la unción que David tenía. Eran contagiados con esa unción, con esa presencia, con esa gloria. Así que donde ustedes estén, tiene que haber transformación y va a haber transformación. Sus cuevas van a traer transformación. Van a traer victorias a su alrededor. Es otro nivel. Así que si estás en la cueva, olvídense de relajarse. Olvídense de dormirse. No es que estamos en la cueva para decorarle, para limpiar, poner flores, ¿verdad? Poner una alfombrita, un almohadón y para acomodarnos allí. No, la cueva no es para eso.
La cueva es para arrodillarnos. ¿Qué hacía David? Le adoraba al Señor, ¿verdad? Vean el Salmo 57, el Salmo 142. ¿Qué hacía David en medio de la cueva? Entonces, no nos tenemos que volver allí como las princesas bellas durmientes y dormirnos, ¿verdad? Allí acomodarnos, como muchos nos gustó hacer en la pandemia, ¿verdad? Nos costó un montón volver otra vez a congregarnos presencialmente porque nos quisimos acomodar allí, ver el culto bajo nuestra sábana, ¿verdad? Allí bailábamos en la cama nomás con la alabanza, ¿verdad? Pero Dios quiere que salgamos de nuestras cuevas. Y así como volvimos a los templos, quiere que nosotros conquistemos lo que Él tiene para nosotros. Y ese tiempo de cuevas que pasamos sea para transformación. Sea para transformación. Así que Dios quiere que salgas y que conquistes. Y dice el Salmo 119, 71, David decía ahí, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. No sé cómo dice, yo pasé acá una versión traducción viviente, pero en la versión Reina Valera, 119, 71. Dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. ¿Verdad? El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Hay que entender por qué. Dios cumple sus propósitos y sus planes. Ahí donde el enemigo nos quiere meter en cuevas, nos quiere mandar sus lanzas, Dios usa eso para salvación. El Salmo 90, 14 y 15 dice, sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Acá habla de cada mañana saciarnos, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. ¡Wow! Esta es una promesa maravillosa. Todas las cuevas que ustedes pasaron, mamá, y tal vez las que vamos a seguir pasando. Acá Dios dice, y David proclama, ¿verdad?, que Dios nos va a compensar eso con alegría en proporción a nuestro sufrimiento, ¿verdad? Conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos el mal, alégranos, alégranos. Y Dios responde estas oraciones. Y vamos a ver qué es lo que hizo Samuel en el capítulo 22, 3 al 5. Estábamos allí viendo qué pasó cuando él entró a la cueva. Y dice que vinieron los 400, ¿verdad? Y dice que él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y le dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Cuando él menciona ahí, hasta que sepa lo que Dios hará de mí, ¿qué ustedes perciben? Que él consultaba. Era como que estaba esperando que vaya potañan de Yaracuanga. Le traduzco al pastor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde me voy, verdad? Entonces, hasta que sepa lo que Dios hará de mí, ¿verdad? Él le dejó allí a sus padres. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad le dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Él era obediente. Él en la cueva pudo haber tomado varios caminos, pero lo primero que hizo fue adorar e interceder, que ya vimos en los salmos anteriores, ¿verdad? Se centró en Dios. Y después se amparó en medio de la aflicción como una gallinita bajo la clueca, ¿verdad?
Eso vimos en el Salmo 57. Después allí vemos la dependencia de David también, porque él le dijo, te dejo acá a mis padres hasta que Dios me muestre lo que voy a hacer, ¿verdad? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y dice que él también obedeció, porque vino el profeta y le dijo, no te estés aquí, en este lugar fuerte, en esta cueva, sino que anda y vete a la tierra de Judá. Y David dice que se fue. Él era obediente. O sea que él consultaba, él obedecía y salió de la cueva de Adulam, dice, y entró en la tierra de Judá. Para algunos, ese era un lugar de protección, era un lugar de refugio para David, ¿verdad? Pero él sabía de que eso era temporal, de que allí había aflicción, de que ahí estaba su vida escondida, estaba opacada y que él tenía que salir y que tenía que avanzar. No tenía que quedarse allí por siempre. Y se fue a la tierra de Judá, y Judá significa alabanza, Judá significa agradecimiento, Judá significa celebración. Y entonces allí David cambia su lamento por la alabanza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que salgamos de nuestros tiempos de aflicción y avancemos hacia lo nuevo que Dios tiene. Dios nos quiere libres para cumplir su propósito. No nos quiere atrapados en una cueva, no nos quiere amenazados por lanzas. Esas son etapas que Dios usa para catapultarnos a otros niveles. Así que dice que Jesús vino para dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, ¿verdad? Y muchas veces no usufructuamos lo que Cristo vino a hacer para nuestras vidas. Seguimos en las cárceles, seguimos cautivos, seguimos en las cuevas. Así que Dios quiere hoy que vos trates de identificar cuáles fueron esas cuevas en tus vidas que tal vez te engañaron, tal vez sembraron en tu corazón mentiras, diciéndote vos no sos capaz, o vos no podés, o vos hasta aquí nomás podés llegar. Hemos pasado por muchas cuevas antes de Cristo y tal vez también después de Cristo, pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo y Él tiene poder para hacer eso. Y Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué cuevas han detenido tu propósito en mi vida? ¿Qué cuevas? Tal vez no llevábamos una vida de intimidad con Él y eso hizo que nosotros nos quedemos atrapados en las cuevas, lamiéndonos las heridas, en vez de hacer lo que hizo David y poder ejecutar esos pasos que él tomó, ¿verdad? O tal vez de niños hemos padecido abusos que hasta ahora esas heridas no permitimos que Dios las sane. O que Dios, porque su gracia es también para antes de Cristo, no solamente se aplica a nuestra vida después de Cristo. Su gracia se aplica a todo lo que pasamos antes de Cristo. Y su gracia puede lavar, puede limpiar, puede sanar todo lo que hemos pasado antes. Y hay muchas veces que estamos con Cristo, pero estamos detenidos por lo que ocurrió antes. Y no dejamos que su gracia nos sane, nos limpie, nos lave de eso que el enemigo adrede hizo o permitió que ocurriera en nuestra vida para truncar ese propósito que Dios puso en las mujeres y también en los hombres. Entonces, Dios tiene un plan para nosotros. Y ¿saben qué? Uno pensaría, si yo detengo la obra de Dios en mi vida, a mí nomás me afecta, ¿verdad? Él y yo nomás sabemos. Pero ¿saben qué? Cada uno de ustedes forma parte de un gran mosaico.
Imagínense que David le afectó a 400 hombres que eran una basura para la sociedad. Y les levantó, les restauró y Dios les usó poderosamente para bendecir a Israel, a esos hombres. Así que si vos pensás que esas cuevas que te estuvieron deteniendo hasta hoy te afectan solo a vos, estás equivocado, estás equivocada. Esas cuevas le afectan a tus generaciones, pero no solamente a tus generaciones carnales, también hay mucha generación espiritual a tu alrededor que Dios quiere afectar, que Dios quiere avivar. Así que, ¿qué les parece si en este momento le oramos a Dios para que nos revele esas áreas y que hoy mismo le rindamos a Él eso? Que hoy mismo saquemos esos dedos que Satanás está poniendo ahí en la manguera. Está deteniendo el flujo de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué les parece si hacemos eso? Y oramos entonces, ¿sí? Papá Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos revelaste de que en ti tenemos una posición tan importante en este mundo. Gracias porque nos revelaste que las mujeres son tan valiosas para ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos revelaste que sin los hombres ellas están incompletas, que los hombres sin ellas, ellos están incompletos, que solamente juntos, en equipo, siendo socios, pueden manifestar tu sinergia, pueden manifestar tu poder, pueden manifestar tu gloria. Y hoy queremos pedirte perdón por todas las veces que como tal vez por nuestra cultura, por esos engaños del enemigo, por ese machismo latino, hemos opacado a la mujer, le hemos relegado, le hemos tal vez humillado. Padre, te pedimos perdón por eso. Y hoy como mujer recibimos, Señor, esa identidad que nos diste, que nos hiciste iguales, que nos hiciste con todos los atributos que este mundo necesita, específicamente, que solamente como mujer tenemos para revelarte junto con los hombres. Padre, te pedimos perdón también si como mujeres muchas veces por causa de todo esto que la cultura hizo, hemos exaltado el feminismo y hemos visto a los hombres como nuestros enemigos. Hemos, Señor, les hemos deshonrado y no como nos pediste que lo honráramos. Padre, te pedimos perdón por eso y renunciamos, Señor, a eso que trae maldición a nuestras vidas, a eso que impide que yo cumpla mi rol, mi identidad, mi propósito como mujer. Te pido perdón, Señor, por eso. Y hoy también, Señor, pude identificar que el enemigo desde el Génesis ha buscado y ha tenido enemistad contra mi identidad y contra ti también, caballero. El enemigo ha querido opacar los planes de Dios para tu vida. Ese lugar tan importante que tenés, ese lugar tan especial, esa posición que solamente vos, mujer, vos, varón, tenés la asignación de parte de Dios. Sos única. Mujer, estás dotada con todo lo que necesitas para cumplir tu llamado. Y vos también, varón. Y en la cueva recibimos nuestro propósito, recibimos nuestra asignación. Hoy recuperamos esa posición que nos diste, esa posición que nos diste para llevar tu gloria a este mundo. Padre, ya no nos lameremos las heridas. Ya no nos vamos a bloquear, ya no nos vamos a achicar,
ya no nos vamos a anular. Padre, muéstrame cuál es la cueva que en este momento está deteniendo tu fluir, está deteniendo tu manifestación. Muéstrame, Señor, y ayúdame a salir de esa cueva como lo hizo David. Ayúdame, Señor, a no ser necio y a aprender exactamente esos ejemplos que Él dejó, que están ahí en tu palabra y que no están por coincidencia. Padre, ayúdame a buscarte en adoración y alabanza. Ayúdame a detenerme a oír tu voz, tus indicaciones. La oración no se trata de mí, se trata de ti. Ayúdame a orar para preguntarte qué querés para mi vida, qué querés que haga, cómo querés que haga. Ayúdame a buscarte en la intimidad, en los secretos, Señor. Padre, que esa cueva sea un lugar de bendición, Padre. Y que no me vuelva yo aliada con el enemigo para autoengañarme, para dañar mi identidad, para alejarme del destino que tenés para mí, tantas personas a mi alrededor a través mío. Padre, ayúdame a asegurar, Señor, esa posición que me diste. Ayúdame a mezquinar, Señor, como un gran tesoro, las asignaciones que tenés para mí, el propósito y el plan que tenés para mi vida, Señor. Padre, gracias porque vos tenés un llamado grande para mí, más grande que el que le diste a David, porque tu palabra dice en Efesios que toda la potencia del poder del Espíritu Santo que le resucitó a Cristo de los muertos opera en mí, opera en cada uno de sus hijos. No es poca cosa, Señor, contenerte a ti, Señor. Fuimos llamados para llevar tu reino y para reinar sobre las fuerzas de las tinieblas, Señor, para vencer sus obras, Señor, para llevar tu gloria desde esa posición donde estamos, Señor. Padre, gracias por eso. Gracias, Señor, porque hoy nos trajiste esta revelación, pero ayúdanos a vivirla, ayúdanos a adueñarnos de ella. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y a disfrutarla. Y cambia todo lamento, todo engaño en tu gozo, en tu paz. Padre, gracias, Señor, porque con Cristo has redimido tanto que muchas veces no dimensionamos todo lo que has hecho en nuestras vidas. Pero hoy decidimos que vamos a disfrutar de la plenitud de todo lo que nos has restituido a través de tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Dios, por eso. Te amamos, Señor, y toda nuestra vida no alcanzaría para agradecerte. Te alabamos, Señor, te adoramos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quería pedirle a la pastora Madalí que pase, por favor. Muchísimas gracias una vez más por este privilegio. Y yo hoy quiero simbólicamente ponerle a ella un manto en representación de todas las mujeres que están acá. Y quiero que cuando yo le estoy poniendo este manto a ella, ustedes sientan también que así es el manto que Dios les puso a ustedes. Así es el manto, la unción que Dios puso sobre ustedes. Ella en representación de ustedes, acá está ilustrando lo que ustedes tienen sobre sus vidas. No es poca cosa. Dios nos hizo para grandes obras, mujeres. Ustedes son mamás de multitudes, ustedes son la descendencia de Sara y de Abraham. Y ustedes son madre de multitudes. Y Dios tiene una descendencia grande para vos. Y Dios tiene una descendencia grande para cada una de ustedes donde están. Allí como amas de casa, allí con sus trabajos. Allí es su púlpito. Y Dios allí las puso para ser sus ungidas, que rompa todo yugo, que destruya todo yugo. Así que revístanse hoy de eso. Dios ya les ungió, pero muchas veces desvalorizamos esa unción que Dios nos puso. Revístanse hoy
decidan recuperar esa unción que Dios puso en sus vidas. Pastora, esta unción que está sobre vos y sobre cada una de tus hijas espirituales, disfrútenla, despliéguenla, potencialícenla, no la opaquen, porque es la gloria misma de Dios sobre cada una. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastora. Gloria a Dios. Qué grande es Dios, ¿no? Maravilloso. Quiero aprovechar este momento con la enseñanza que dio la pastora. Mamá que hoy no conoce a Dios,